Buenas tardes, un saludo especial a quienes con enriquecedoras disertaciones me han precedido en el uso de la palabra, la ministra de Justicia, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Ramiro Bejarano y el doctor Juan Manuel Charri, al doctor Torres, por supuesto, que hablará a continuación del suscrito, y a los moderadores Natalia y Juan Camilo, y por supuesto a todo el público presente. Es para nosotros siempre placentero desde la Corporación Excelencia de la Justicia este tipo de análisis, más aún en alianza con Legis y ámbito jurídico, para precisamente propiciar reflexiones bien importantes en materia legal y jurisprudencial. Quisiera señalar lo siguiente, como para hacer un escenario retroactivo frente al análisis de este tema del arbitraje y la pandemia. Hace tan solo 12 años no se permitía en el país que las audiencias arbitrales pudieran surtirse electrónicamente, digitalmente o virtualmente. De hecho, algunos de ustedes, conocedores del tema arbitral, pondrán de presente una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que conoció de una tutela que precisamente trataba de que se le protegiera el derecho fundamental al accionante, porque supuestamente una audiencia virtual realizada en la Cámara de Comercio de Barranquilla vulneraba sus derechos fundamentales y específicamente el de defensa. Con muy buen acierto, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil en ese momento determinó que no era dable ese parámetro de protección constitucional. Pero además impuso, como lo veremos ahora, un reto para quienes integramos esa comisión que derivó en la Ley 1563, la que con justicia, y no me canso de decirlo, es muy bien bautizada la Ley Inestrosa. Pero a la par que Colombia estaba en esa gira de atraso frente a la modernización del arbitraje, otros países, por el contrario, se transformaban para implicar que el arbitraje tuviera muchísima más tecnología y por ende más flexibilidad. Y tenemos dentro de esos avances varios anticipos. Uno de ellos es el reglamento de la UNCITRAL, en su versión, si mal no recuerdo, del año 2010, quien determinó sobre las reglas de conducción del procedimiento de arbitraje, concentradas específicamente en su artículo 17.1, que se le facultaba al tribunal arbitral para dirigir el trámite de la manera que considerara más apropiada, siempre y cuando, claro, se tratara a las partes con igualdad. Y por ese lado se empezaba entonces a discernir que podía ser ese mecanismo válidamente el de la utilización de la tecnología. Pero con muchísimo más vigor, los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional de París, de la CCI, empezaron también a reflejar que el tribunal arbitral, por supuesto previa consulta con las partes, podía adoptar medidas procesales que considerara apropiadas para efectos de conducir el trámite. Y incluso, yendo mucho más allá, se señalaba que era posible y viable la utilización de tecnologías de la información para permitir las comunicaciones directas entre las partes, el tribunal y lo que hace de la CCI, la Secretaría de la Corte. Quedándonos un poco a nivel interno atrás, fue cuando se llevó dentro del escenario de esa hoy Ley 1563 de 2012, ese artículo que ustedes verán planteado como el artículo 23 y que se refiere precisamente a la utilización de medios electrónicos. Con esa mente precursora que lo caracterizaba el doctor Fernando Inestrosa, consideró que ese era un tema que debía, por supuesto, ser incluido en el estatuto arbitral. Y esa misión, incluso de manera honrosa, nos la remitió a mi profesor de Derecho Procesal, el doctor Ramiro Bejarano, y al suscrito, y fue precisamente el esbozo de ese artículo que permite que en el proceso arbitral puedan utilizarse medios electrónicos en todas las actuaciones. Y si hacemos, por así decirlo, un destalle de ese artículo, podemos señalar que escindiéndolo tiene varias consideraciones importantes. Primero, que le da la posibilidad al tribunal y a las partes de que todas las comunicaciones se puedan surtir virtualmente, como también, dentro de un segundo punto, la presentación de memoriales. Y yendo mucho más allá, dentro de un tercer elemento de esta arista, la realización de audiencias y, con mucha mayor importancia, la guarda de la versión de las mismas y su posterior consulta. Para que también, dentro de una cuarta perspectiva,
pudieran realizarse audiencias a través de videoconferencia, teleconferencia, o incluso, se decía ya en ese momento por el doctor Inestrosa, que no nos privaba de cualquier otro medio futurístico que pudiera discernir en la importancia del arbitraje, siempre y cuando concitara la posibilidad de interlocución de las partes con el tribunal arbitral. Y lo último, lo que considero también un avance fundamental de ese estatuto, la guarda del expediente integralmente a través de medios electrónicos o magnéticos, con lo cual incluso acabamos de tajo con uno de los elementos que encarecía el arbitraje, que era la protocolización del expediente ante las notarías. Por lo tanto, una vez lo anterior, el arbitraje puede decirse que ya desde antes de esta crisis mundial tiene herramientas para mitigar problemas como el traslado físico de documentos o la interrelación entre las partes, los testigos, los peritos y el tribunal arbitral. ¿Cuál es entonces la motivación que tiene frente a todo ese escenario ya trazado este presente decreto 491 del 2020 que la ministra señalaba? Y es que ratifica esa posibilidad en su artículo 10 también precitado de la continuidad de los servicios de arbitraje, incluso de otros métodos alternativos de solución de controversias, pero centrémonos en el arbitraje, a través precisamente de su prestación o su decurso de medios virtuales. Y este artículo hay que escindirlo en dos partes. Uno, lo que tiene que ver con la operatividad, porque como antes lo señalábamos, ratifica esa posibilidad que los procesos arbitrales se puedan ellos conducir mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, esto con un parámetro fundamental y es de acuerdo a las instrucciones administrativas o tecnológicas que impartan los centros de arbitraje. Quiere decir, el centro de arbitraje donde se esté conociendo ese determinado trámite. Y adicionalmente le impone a los centros de arbitraje precisamente contar y tener a disposición del público en general, por supuesto árbitros, apoderados, partes, etcétera, esos medios electrónicos y virtuales para garantizar la prestación del servicio. E incluso yendo más allá, cosa que también me parece interesante, señala que en caso de que ese centro de arbitraje no tenga la tecnología suficiente para hacerlo, podrá concurrir o solicitar mediante convenio la colaboración de otro centro arbitral. Afortunadamente, y lo digo lo que hace fundamentalmente los centros de arbitraje de las cámaras de comercio, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, etcétera, todas ellas ya cuentan con esos muy importantes lineamientos. De hecho, incluso anecdóticamente les cuento, en un par de trámites arbitrales que se llevaron a cabo hace unos 4 años en la ciudad de Bucaramanga y que compartí panel arbitral con árbitros de la localidad, no hizo falta o no hubiera hecho falta que el suscrito hubiera concurrido a ninguna audiencia, toda vez que ya prestaba esa cámara con todos los rudimentos técnicos para precisamente la realización perfecta de ese trámite arbitral. Pero otro lado, también se dispone que los centros de arbitraje, todos ellos, no solo los de las cámaras de comercio, tienen que surtir la praxis arbitral precisamente acrisolando la tecnología. Y ese es un aspecto bien importante. Además, porque me permite poner de presente una decisión que fue tomada por parte de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la cual hago parte, y que en principio yo no compartí, porque precisamente se señalaba que el árbitro debía estar el mayor número de veces posible presente en las audiencias. Y eso, de alguna forma, como lo manifesté en ese disenso, pues plantea una inquietud frente a ese artículo 23 y, por qué no decirlo, ya puesto de presente también frente a este nuevo decreto, el decreto 491. Pero con independencia de eso, creo que la realidad nos ha demostrado que el arbitraje puede conducirse de manera idónea arbitralmente, aunque presenta algunas dificultades que ahora más adelante comentaré. El artículo 10 de este decreto del 491 también presenta otra segunda fase, y es el que tiene que ver con los términos. Como el arbitraje ya tenía edad madura, por así decirlo, ciudadanía, con el artículo 23 en cuanto a lo que la praxis tecnológica se refiere, ¿por qué me parece que este artículo sí resulta harto valioso? Por lo siguiente, porque presenta una variación para los términos que ciertamente ustedes saben son estrechos en materia arbitral. 6 meses si las partes no generan absolutamente ninguna prórroga, y precisamente se amplía el término
para que los árbitros o los tribunales arbitrales tengan la posibilidad de concertar esa tarea tan importante de manera idónea, y se amplía ese término de los 6 a los 8 meses. Todos sabemos que la justicia, como lo tiene por basamento nuestra Constitución Política, en su artículo 116, inciso cuarto, dice: los particulares podrán administrar justicia en el caso de ser árbitros. Y obviamente esa facultad es transitoria, no es permanente. Por eso existen algunas limitaciones que tienen los árbitros, y una de ellas es la limitación temporal. En esa medida consideramos muy buen suceso haber ampliado el término, como también el término para solicitar la suspensión del proceso, que está prevista en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012. Ahí se señala que esas suspensiones, incluso pedidas de común acuerdo, no podrán exceder los 120 días. Pues bien, con este artículo se amplía a 150. Esto también señala otro elemento fundamental, y es que ese decreto también genera que no podrán los tribunales arbitrales suspender las actuaciones ni los procesos, a no ser por una imposibilidad técnica que tiene que ser absolutamente reparada de manera oportuna. Entonces, resumiendo, podemos decir, hasta lo aquí dicho, que ya nuestro arbitraje gozaba de toda la implementación técnica, y a fe de que los centros también operantes en el país ya también se habían revestido de ese aparataje. Por tanto, lo que considero de mayor valía dentro de este decreto es lo que tiene que ver con la ampliación de los términos, tanto para laudar o para expedir la decisión arbitral, como también la ampliación del término para que se pueda suspender, por supuesto de común acuerdo, mediante el aval del tribunal arbitral, los términos de un trámite, de un proceso. Ahora, quisiera también señalar lo siguiente, y me perdonarán ustedes también nuevamente a recurrir a este anecdotario personal. Ya cuando estábamos, cuando fui director, ya hace década, más de media, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, también ya en ese momento se empezó a hablar del arbitraje online, de arbitraje virtual, y de hecho se creó un procedimiento. El doctor Ramiro Bejarano, la doctora Marta Cediel, el doctor Gilberto Peña nos colaboraron en ese sentido, como para también redactar un procedimiento ágil en cuanto a lo que el arbitraje en equidad se refiere. Y por eso esto no es ninguna innovación. Ya con el correr del tiempo se habían incorporado muchas de las determinaciones que para la justicia ordinaria vienen obrando. En cuanto, por ejemplo, las presentaciones y las notificaciones, en principio se incorporó la comunicación por correo electrónico, también adjuntando adosada a que los documentos, los memoriales, también para mayor seguridad debían ser radicados en la Secretaría del Tribunal Arbitral. Eso fue superado, y esa regla hoy es que básicamente las notificaciones se hacen fundamentalmente y casi de manera exclusiva mediante el correo electrónico, seguido del envío de la documentación o de la providencia emitida por el Tribunal Arbitral. En cuanto a las comunicaciones que se cruzan entre las partes, o mejor aún los memoriales que tienen como destino al tribunal arbitral, también es habitual y cotidiano que eso se haga mediante medios electrónicos. En cuanto al expediente, en el arbitraje también desde hace unos cuantos años ya no se ven expedientes físicos. Los tribunales han entendido precisamente que los árbitros no manejan ese expediente en soporte de papel, y los centros de arbitraje digitalizan hoy en día los expedientes mediante sistemas organizados de expediente electrónico, con la finalidad además que el caso, el expediente o el proceso repose enteramente en el centro. Y en cuanto a las audiencias, también, desde luego, las audiencias se surten virtualmente, y por eso ya hoy en día nuestro centro de arbitraje, si se quiere, el más importante, el de Bogotá, puede surtir trámites a nivel internacional con 3 árbitros ubicados en 13 distintos países, o también surtir la posibilidad de que un árbitro por alguna circunstancia pueda concurrir virtualmente. No obstante esa radiografía del arbitraje, quiero comentarles lo que en la praxis se está presentando a nivel de ciertas problemáticas a las que sin lugar a dudas le tendremos que buscar una pronta y decidida solución. Por ejemplo, en cuanto a la apreciación de los testimonios, si hay una ventaja fundamental que tiene el arbitraje, es esa inmediatez
que genera, porque supone la presencia física y directa de los árbitros en una declaración. Eso hoy en día virtualmente se pierde un poco y el recaudo, ¿no? El recaudo mismo de la fluidez de la audiencia pudiera ser no tan espontánea, con un riesgo que ya incluso el pasado viernes un apoderado nos puso de presente, y es la estabilidad de las comunicaciones cuando precisamente se presentan problemas tecnológicos o peor aún, cuando eventualmente alguno de los apoderados sospecha que el declarante, el testigo, no está solo haciendo su declaración y no hay posibilidad alguna de corroborarlo, excepción hecha de partir de ese principio fundamental que nuestra Constitución está muy importante, la Constitución de 1991, a fe señala como la presunción de buena fe. Entonces queda de parte de los abogados la suspicacia de saber si su testigo, el testigo interrogado está solo o si alguien está apuntándole las respuestas o peor aún, sugiriéndole también estas. Otro elemento fundamental que también se presenta es cuando se le pone de presente al testigo documentos. Por supuesto, cuando se está en una audiencia presencial, el secretario lo puede hacer con toda la facilidad, identificando el expediente de manera virtual o de manera física. Pero aquí también nos hemos visto con algunas complicaciones para concurrir con esa obligación de identificación de un determinado documento, como también cuando el testigo desea aportar un específico documento que no se encuentra adosado al expediente, como también específicamente cuando el testigo se va a identificar y toca solicitarle fundamentalmente la identificación por un medio como el virtual. Es decir, muchas inquietudes que fundamentalmente tienen que ver con ese tipo de asuntos. En el resto de temas podríamos decir que el arbitraje avanza de manera rápida, que su flexibilidad precisamente hace parte de esta tecnología y que la tecnología fortalece su agilidad. Muchas gracias, entonces. Bueno, doctor Herrera, muchísimas gracias por su intervención. Muy pertinente su análisis sobre cómo ha funcionado la modernización de la justicia arbitral y cómo ha evolucionado todo el tema de la utilización de tecnologías en las normas relativas al arbitraje y especialmente en el nuevo decreto 491 para permitir tanto una mejor comunicación entre las partes haciendo uso de medios electrónicos, pero a su vez los retos que ello conlleva en términos de fluidez sobre algunas situaciones en particular. Ahora, doctor Herrera, en este espacio quisiéramos preguntarle qué más se puede hacer para avanzar en la agilidad del trámite arbitral. Gracias, Natalia. Esa es una muy buena pregunta, sin lugar a dudas. Y yo creo que el arbitraje, no obstante su agilidad, presenta todavía unos cuellos de botella. De hecho, hace algunos meses, pasados ellos, en una columna en ámbito jurídico yo hablaba a ese respecto. ¿Y qué está generando hoy en día fundamentalmente ese atasco en arbitraje? Porque la justicia arbitral, si no es rápida, si no fluye, pues no resulta tan idónea. Y fundamentalmente podemos decir que esas demoras están ligadas al denominado trámite inicial. Esto es lo que va desde la toma de posesión de los árbitros, cuando el centro de arbitraje les entrega el expediente, hasta la declaratoria de competencia, por diferentes fenómenos. Primero, las partes a veces, y es entendible, pero a veces también se exceden un poco en la utilización del término para una eventual conciliación y hacen entonces que como en esa etapa no hay un límite, como sí lo hay luego de la declaratoria de competencia, es decir, cuando existe propiamente trámite arbitral, entonces tiendan a utilizar excesivamente esa figura, como también los árbitros a disponer de sus agendas, a veces muy abultadas, en perjuicio precisamente de la agilidad que debe tener la resolución de disputas mediante el arbitraje. Algunos consejos prácticos que podrían también servir. Si las partes van a escoger o a designar o a nombrar de común acuerdo los árbitros, que no solamente lo hagan de inmediato con los principales, sino también con los suplentes. Con eso se ahorra un gran tiempo a la hora de determinar si un árbitro titular, por así decirlo, por alguna razón no puede concurrir con el compromiso arbitral o simplemente es defenestrado por un incumplimiento eventual del deber de información. Lo otro es lo que tiene que ver con la audiencia de instalación del trámite arbitral. A veces, en ocasiones, los centros de arbitraje
no programan esa audiencia tan rápidamente como debería ser. Otra figura que incluso también está en la égida de discusión es la reforma a la demanda arbitral, porque lo que muchas de las veces está pasando es que la parte demandante o convocante presenta una demanda arbitral para simplemente testear su parte, que le contesta, y ahí sí después se viene con una reforma en la cual pone todas las cartas de presente. La discusión es si debería existir o no la utilización de esa figura de la reforma de la demanda arbitral en este trámite. Lo otro, el término para la notificación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también hace que los trámites en los cuales interviene una entidad pública de alguna manera se dilate más desde lo debido a esta actuación. Muchas de las veces, además, porque bien lo sabemos, la Agencia Nacional actúa de manera discrecional. Claro, cumple una función que yo creo es muy importante y es fundamental, pero a veces lo hace, digamos, ocasionalmente, y por eso específicamente eso pudiera ser que no se ciñe a la celeridad del arbitraje. Lo mismo las suspensiones, prudente con lo coherente con lo que señalaba anteriormente. Yo creo que también, como con buena medida lo recogió la reforma arbitral que está impulsando la ministra y la viceministra de Justicia, recoge también un límite para las suspensiones en el denominado trámite inicial. Y por último, me parece que los árbitros no requerimos de 5 días hábiles para saber si estamos impedidos, inhabilitados o no, o si nos concurre alguna complicación para aceptar un trámite arbitral, de manera tal que sería partidario de reducir ese término. Y esas son algunas, digamos, algunos de los planteamientos que podrían acelerar mucho más el arbitraje de lo que es hoy en día, y vuelvo y repito, de lo que bien funciona, porque afortunadamente es una justicia que opera de manera tranquila, de manera pacífica, que por supuesto no es superior, porque yo le tengo gran admiración y no podría hablar del funcionamiento de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria ha hecho unos grandes esfuerzos, como lo hemos visto, para estar al tanto de esta crisis, pero digamos, se cuenta con ese antecedente de cómo se preparó la justicia arbitral para este tipo de vicisitudes. Muchas gracias, Natalia.